Esto es Cabildeo Digital. Usted está escuchando cabildeodigital.com. A continuación, el informe especial con Amalia Pan. Hola, un saludo cordial para todos ustedes. Les doy la bienvenida al canal YouTube de Cabildeo Digital. Hoy estoy un tanto ronca, les pido disculpas. Asimismo, les voy a contar una historia interesante. Se trata de una pose antiimperialista carísima de $24 millones. Esta es una versión para todos aquellos que les gusta que les cuente las noticias. La demagogia antiimperialista de Lucho Arce le costará al pueblo boliviano $24 millones. Es el costo de la devolución del crédito del Fondo Monetario Internacional, el FMI, concedido en abril del año pasado al gobierno transitorio de Yanine Áñez. Este crédito era para encarar la emergencia del COVID-19. Un crédito que pudo salvar vidas. Así fue. Este crédito no pudo ser usado por el anterior gobierno, a pesar de la extrema necesidad que tenía el sector salud. ¿Por qué? Por el bloqueo del MAS en el Parlamento. Era un crédito sin condiciones ni cláusulas de confidencialidad por $327 millones que al momento de su devolución se convirtieron en $351 millones. Pérdida neta, $24 millones. Lo peor, sin embargo, se debe calcular en vidas humanas. ¿Saben cuántas vidas pudieron salvarse si este crédito llegaba a los hospitales del país? Bolivia registra una de las tasas más altas de mortalidad por el COVID-19. Haber bloqueado la disponibilidad de este crédito, como también se bloqueó el paso del oxígeno, y ahora devolverlo, es simplemente criminal. Para saber si un crédito es caro o barato, hay que ver los intereses. El año pasado, la Corporación Andina de Fomento, la CAF, concedió otro crédito a Bolivia por $50 millones, también para la emergencia sanitaria. El monto es significativamente inferior al del FMI. Otra diferencia son los intereses. La CAF prestó con un interés anual del 2,98%, mientras la tasa del FMI fue del 1,07%, es decir, a menos de la mitad. ¿Cuál de ambos es el imperialista? Sigamos comparando intereses. La CAF y la China. La CAF es el segundo acreedor multilateral de Bolivia después del BID. El promedio de las tasas de interés de estos organismos es del 3%. La CAF, en créditos regulares, está por encima de ese promedio con un 3,6% anual. El BID, que es otro organismo imperialista, entre comillas, al igual que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, está por debajo con un 2,7% de interés anual. Es decir, la CAF es el organismo que cobra más altas tasas de interés. Y la China, amigo ideológico del gobierno, que es el principal acreedor bilateral de Bolivia, también está por encima del promedio de este grupo de países. El promedio es de 2,3% y China nos cobra 2,6% de interés anual. Así, queda claro que el crédito devuelto al Fondo Monetario Internacional era concesionario de todos el más barato. Nos mienten. El argumento usado por el gobierno de Arce para devolver
el crédito del Fondo Monetario Internacional fue la Constitución Política del Estado, que ahora supuestamente se les ha ocurrido cumplir. En defensa de la soberanía, dijo Edwin Rojas, el presidente del Banco Central de Bolivia. La Constitución establece que Bolivia no acepta imposiciones extranjeras. El FMI tiene fama de exigir a los gobiernos, a cambio de algún crédito de salvataje, condiciones de disciplina fiscal, como no gastar más de lo que se recibe en ingresos. Y esto lleva a recortes antipopulares en el presupuesto. Pero resulta que esta vez el FMI no puso ninguna condición, pues se trataba de un crédito para una emergencia sanitaria, una pandemia mundial. En este caso, el gobierno de Arce miente. No hay ninguna violación a la Constitución ni soberanía pisoteada. En cambio, no se puede decir lo mismo en relación a la vacuna rusa, la Sputnik V, que el actual gobierno compró en condiciones de imposición, bajo una cláusula de confidencialidad. Inversión para la reactivación. Resulta que el gobierno de Arce está en serios apuros económicos. En el presupuesto general del Estado para este año, también de modo demagógico, figura una inversión pública de $4.000 millones, monto que servirá para reactivar la economía. Ese es el plan del gobierno. Inversión pública con deuda externa. Sin entrar en el destino que se piensa dar a ese monto, la pregunta del momento es: ¿de dónde saldrán esos $4.000 millones? El ministro de Finanzas, el actual Marcelo Montenegro, sin titubear dio la respuesta: de nuevos créditos externos. Es una confesión de cómo están las finanzas públicas. Arce dispone de poco o nada para invertir en las anunciadas como innecesarias plantas de biocarburantes o de experimentación nuclear. Tampoco cuenta con recursos para hacer frente a la deuda interna, que llega a los $8.000 millones. El nuevo impuesto a la riqueza, tan desalentador para los inversionistas privados, recaudará apenas $14 millones. La salida fácil que tiene Arce es recurrir a la deuda externa, aunque al mismo tiempo se da el lujo, irresponsablemente, de devolver el crédito del FMI que nos costará, reiteramos, $24 millones. Arce, el buscador de millones, espera obtener 1.000 millones de los organismos internacionales como el Banco Mundial, que no es muy diferente al FMI, o de países amigos como China. Los restantes $3.000 millones podrían llegar de sectores privados a través de la colocación de bonos soberanos que nuevamente emitirá el gobierno para colocarlos en el mercado internacional a una atractiva tasa de interés de alrededor del 5%. Cuando Arce era ministro de Evo Morales, emitió esos bonos en 3 oportunidades: el 2012, el 13 y el 17, endeudando al país en $2.000 millones a una tasa de interés promedio del 5%, que es altísima, 5 veces más que el 1% del Fondo Monetario Internacional, según datos oficiales del Banco Central de Bolivia. ¿Dónde están esos $2.000 millones? En el despilfarro de esos años, pero queda la deuda de capital e intereses correctamente anotados en las cuentas públicas.
Juicio de responsabilidades en ciernes. El dirigente cocalero y actual presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, reveló que están estudiando un juicio de responsabilidades contra la expresidente Jeanine Áñez por haber firmado el crédito con el Fondo Monetario Internacional. Son capaces de hacerlo, pero después de todos los datos anteriores, queda en evidencia que por daños al Estado es otro el presidente que debería ser enjuiciado. Y aquí cierro esta nota, agradeciéndoles por su tiempo, dándoles materia para la polémica y me despido hasta cualquier otro instante. Muchas gracias. Permiso. Ha sido una producción de Cabildeo Digital. Puede visitarnos en YouTube, Facebook, Amalia Pando Cabildeo y en la web cabildeodigital.com.